Muy bien, muchachos, continuando entonces con la clase, podemos decir lo siguiente: la presión tiene unidades de newton sobre metro cuadrado. Sabemos que hay una presión que llamamos atmosférica. En el caso de la atmósfera, si decimos que hay una presión. ¿Por qué? Porque algunos le dicen o le llaman que el peso de la columna de aire que hay sobre nosotros. Pero la presión no solamente aplica en esa parte del, digámoslo así, del cuerpo. La presión aplica en todas las partes de su cuerpo. ¿Por qué? Por lo siguiente: microscópicamente, a pesar de que esto es una fuerza por unidad de área, la presión está dada por los choques, o es proporcional a las variaciones de momento lineal respecto al tiempo. ¿Qué estoy escribiendo ahí? Definición de fuerza en magnitud. ¿Qué es una fuerza? Una variación del momento lineal respecto al tiempo por unidad de área. Y la variación de momento lineal, ¿qué es? Es una variación, pues, proporcional a una variación de la velocidad respecto al tiempo, es decir, una aceleración dividido el área y por la masa. La presión es el resultado macroscópico de los choques de partículas que se dan contra una superficie que usted toma como un volumen de control o como un área que usted define en el cual chocarían las partículas. Microscópicamente le voy a hacer acá el dibujo. Si usted me dice, bueno, ¿yo dónde encuentro todo eso? Le recomiendo un libro. Se llama Historia de la Física, Conceptos de Física. En la U lo puede encontrar en la biblioteca. Es interesante. O también hay algunas lecturas en internet. Si este es un sistema cualquiera, si esto es un cubo que usted toma de aire o de cualquier otro fluido, si lo quiere ver, usted puede ver de un fluido cualquiera. Si quiere puede dibujar aquí, véalo. Pero yo dibujo bien el cubito, ahí está. Tome ese cubito y llévelo a la pantalla, y de esa pantalla tome lo siguiente: tome solo esta cara, la cara del extremo de allá. En esa cara del extremo de allá, que es más o menos así, usted puede decir que las partículas llegan, y cuando llegan acá se devuelven, es decir, cambian su momento lineal. ¿Por qué lo cambian? Lo cambian por interacción con las otras partículas que hay aquí. Es decir, por medio de colisiones, más no choques. Recuerde que una colisión es un cambio de velocidad que no necesariamente ocurre con una interacción entre las superficies. El libro se llama Historia de la Física o Conceptos de Física, del profe Alonso Sepúlveda. Sí. Iván. La radioactividad también no se mide similar como el choque de partículas o algo así. ¿La qué, perdón? Radioactividad. La radioactividad. Sí, señor. Lo que pasa es que la radioactividad es radiación que se mueve, ¿cierto? Que se mueve y que puede chocar contra una superficie o puede hacer transición en los átomos. Puede generar una transición en los átomos. O sea, no sería el choque ahí en ese caso de partículas. Exacto. Aquí es un choque de partículas que llamamos átomos, ¿cierto? Átomos o moléculas. En el caso de lo que podríamos llamar como una especie de presión de radiación, lo que chocan con una superficie son fotones, luz, ¿cierto? Pero sí chocarían contra una superficie. O sea, usted puede tener una de las formas de propulsar un satélite no sé, de telecomunicaciones que usted necesite en una de las lunas de Saturno, de Júpiter. Seguimos con la luna, es muy interesante, muy bacano. Es utilizando una especie no de viento solar, bueno, sí, una especie de viento solar, porque en este caso lo que se está moviendo es radiación que empuja a ese vehículo. Lo empuja por medio de ¿qué? De choques contra una superficie, evidentemente. Pero lo que choca en este caso son fotones, luz, radiación. En este son átomos. Si es aire, serían átomos de aire. No, realmente serían moléculas de nitrógeno, de oxígeno, de lo que usted quiera analizar ahí en ese caso. Pero esa colisión se da en un área, por unidad de área.
cambien el momento lineal por unidad de tiempo, por unidad de área. Y no hay solamente una partícula, hay muchas partículas. Toda esa traducción es macroscópicamente lo que se llama la presión del aire. Ay, entonces solamente cuando es vertical. No. Estoy hablando ahí de manera vertical, pero piensen lo mismo que ocurre en todas las caras del cubo. Exactamente lo mismo en todas las caras del cubo. Y el resultado final es que usted mide la presión como un resultado, como un resumen, digámoslo así, de todo lo que le ocurre a las caras del cubo. En un fluido se puede considerar un medio viscoso. La presión que hay entre la superficie del fluido puede relacionar con el tensor de estrés viscoso. Hacia allá vamos, que es lo que se llama la ley de viscosidad de Newton. Es correcto. ¿Dudas hasta acá? Pilas con esto. Esta fuerza que se ejerce sobre un fluido es lo que se llama una fuerza perpendicular. Básicamente lo mismo que estábamos haciendo ahora aquí. Esa sería una fuerza de este estilo. Y esto es lo que se llamaría, que estás diciendo por ahí, Joseph, como el estrés o la fuerza tangencial. ¿Dudas? ¿Preguntas? Un fluido sometido a la presión ejerce una fuerza hacia afuera sobre cualquier superficie que esté en contacto con él. Ese es el resumen que podríamos dar o que podríamos decir. En el drive está en el plan de estudios del curso. Sí, creo que ahí está. Ahí debe estar. Yo se los compartí, aunque pasé la carpeta para organizarlo en el drive del Classroom. Contámelo, y Fernando. Hay tipos de fluidos, y si en el caso de que los haya, ¿cómo escogen para las misiones? Bueno, ahí los fluidos, ahí no hablamos solamente de líquidos, sino que también tenemos gases, y esos serían los fluidos que analizan. Cada misión contiene sensores de presión y sensores de temperatura, en donde en puntos específicos que estaremos hablando de ellos para poder medir constantemente la presión y saber cómo se organiza, cómo se controla su combustión. ¿Cómo se escogen? Dependiendo otra vez de lo mismo. Esa presión pues va a depender de qué tipo de combustible lleve, y el tipo de combustible que lleve pues va a depender de las otras variables. Es un balance entre un montón de variables para tratar de mirar cómo podemos analizar cada una, o cómo podemos más bien utilizar algo dependiendo de cada una de esas características, de su presión, de su temperatura y demás. ¿Es cierto que la luz de un bombillo ejerce presión? Claro, es cierto, totalmente cierto. Hay un experimento con eso precisamente de radiación. Muy bien, la presión entonces dijimos que es la fuerza hacia afuera sobre cualquier superficie que esté en contacto con esa superficie del fluido. Un detalle: la presión en un fluido existe solamente cuando hay movimiento del fluido, o solamente cuando está quieto, o ninguna de las dos, o las dos. No sería siempre problema. La presión siempre está en un fluido. Entonces hay una parte que usted puede decir que es la presión que aparece cuando el fluido está estático, y hay otra parte que aparece cuando el fluido está moviéndose. Entonces, ¿cómo así? ¿Son dos presiones? No. Partamos del hecho. Todo fluido va a tener asociada una presión. Esa presión va a darse igual a algo cuando está quieto, que llamamos fluido estática, y cuando se está moviendo también es igual a una cantidad que llamamos cuando se está moviendo, es decir, fluido dinámica. Ese valor de la presión va a depender de ciertas características que las vamos a ver cuando analicemos cada uno de esos detalles. Por ahora me interesa que se comprenda qué es la presión. Y la presión existe. La presión existe, evidentemente existe. Listo. ¿Qué es la densidad de un fluido? O de un cuerpo cualquiera, no necesariamente tiene que ser un fluido. ¿Qué es la densidad? Ahí me habían dicho que la densidad la vamos a denotar con ρ, es la masa sobre volumen. Volumen se va a denotar con una V así, con dos rayitas, haciendo alusión a que es
mayúscula, volumen, densidad, B mayúscula. Realmente esta definición está incompleta, le hace falta algo. Y el algo que le hace falta se lo escribo yo aquí. Estrictamente hablando, se habla de lo siguiente. La densidad, bueno, sí, hagámosle con este mismo. Le voy a escribir con otro color. La densidad es el límite cuando el delta del volumen tiende al camino libre medio o al volumen del camino libre medio de la relación de una cierta cantidad de masa sobre una pequeña cantidad de volumen. Palabras más, palabras menos. Este es epsilon 3, epsilon cúbico. Permítame acá, yo lo reescribo para que sea un poquito más claro de pronto. Límite cuando ese volumen tiende a epsilon cúbico, siendo de epsilon el camino libre medio. ¿Qué es el camino libre medio? El camino libre medio es la distancia que puede recorrer una partícula sin encontrarse a otra. Eso se llama epsilon. O mean free path, trayectoria libre mean, trayectoria o recorrido libre medio. Delta M es una pequeña cantidad de masa, puede usted ponérsela a este cubito, que ocupa una cierta cantidad de volumen. De tal manera que estas partículas estén suficientemente metidas dentro de ese volumen cubito que usted dibujó ahí. Me explico, no tiene sentido que este volumen llegue a una distancia más pequeña que esta. ¿Por qué? Porque usted estaría encerrando una sola partícula y ahí no tiene un sistema macroscópico. O sea, esta densidad no tiene sentido definirla ahí, no como una masa, porque es una sola partícula. Sí lo puede hacer como cantidad de partículas, pero no como una masa. Entonces por eso tomamos una cierta cantidad de masa que va a ocupar una cierta cantidad de volumen, tomando ese volumen lo más pequeño que se pueda, pero que la cantidad tenga sentido físico. La cantidad tenga sentido físico. Es decir, que sea o se acerque al camino libre medio, pero que no sea igual. Como es un límite, no son iguales. Esa es la definición más estricta de densidad, pues, que he encontrado al respecto, y es la que utilizamos en el curso. Un detalle aquí: es muy útil para la densidad macroscópica, o sea, para los fluidos y los materiales, y es muy útil también para la densidad de la atmósfera, donde tiene solamente pocas partículas, porque ahí ya no hay un continuo, sino que hay un sistema discreto, un sistema disimulado que llamamos. Lo interesante ahí es que el límite siempre exista, da un número, claro, desde luego, pero es una relación entre masa y volumen. Las unidades, las dimensiones, las de siempre: dimensiones de longitud, perdón, de masa, de masa dividido longitud al cubo, o sea, kilogramos sobre metro cúbico, y todas las otras que quiera escribir. ¿Dudas? Entonces me dirá, bueno, ¿y eso qué significado tiene? ¿O tiene qué valores? Por ejemplo, para la densidad, digámoslo así, de líquidos, en líquidos, va a estar relacionada con el camino libre medio en los líquidos, que es del orden de 10 a la menos 9 milímetros cúbicos. Epsilon cúbico, 10 a la menos 9 milímetros cúbicos, o sea, un nanómetro cúbico, básicamente. Un nanómetro cúbico es el camino del libre medio, o la distancia que hay entre una partícula y otra de separación. En un gas, ese camino libre medio a una presión de una atmósfera es de... ¿Habrá diferencia o no habrá diferencia? ¿Será mayor o será menor? Mayor. ¿Cuánto? Sorprendentemente es del mismo orden, 10 a la menos 9 milímetros cúbicos. Y les dejo ahí la pregunta. Y entonces, exacto, muy bien, Rubén Ríos. ¿Por qué? Le dejo la pregunta. ¿Se entiende? Se puede entender que aquí, pues obviamente hay más espacio, las moléculas, y cómo aquí hacen para... ¿Cómo así? Bueno, ahí le dejo la duda.
Muy bien. Hay muchos problemas o situaciones físicas que tienen que ver con este tipo de definiciones. No las vamos a analizar, pero sí lo vamos a utilizar ahí. Depende del fluido. Depende del fluido. Es muy buena pregunta. Depende del fluido. Listo. Preguntas hasta este punto. ¿Dudas? Es decir, que no existen densidades uniformes a pequeña escala. Densidades uniformes. ¿Qué significaría densidades uniformes, densidad constante? Lo que pasa es que como es un movimiento aleatorio, las partículas están moviendo aleatoriamente, estarías mirando y observando lo que ocurre en un cubito de estos, y eso que ocurre en un cubito de estos lo estás poniendo para todo el resto de cubos de un sistema. Lo estás asumiendo para el resto de cubos de un sistema. Si lo que ocurre en un cubito de estos es diferente a lo que ocurre en otro cubito por aquí, la densidad no es constante. Si lo que ocurre en este cubito es lo mismo, la densidad sí sería constante. Insisto, ¿qué tan pequeño podría ser hasta que pueda tener sentido ese camino libre medio? Si es un líquido, yo debería hacer algo acá, muchachos, más fácil. Si es un líquido o un gas, la interacción de las partículas no sería la misma. No, son diferentes. Hay más grados de libertad, hay más libertad en un gas que en un líquido, ¿cierto? Esa es una cosa, es un detalle. Notas aclaratorias, la siguiente. Tanto temperatura como presión son variables puntuales. Variables puntuales. Y puntuales, eso va a tener que ver con la palabra de si es, ¿cómo es que se llama? Si es extensiva, intensiva, no sé qué. Yo siempre me he enredado con eso y yo prefiero llamarla entonces más bien variables puntuales. La temperatura en un punto, llamémosla T1, será la misma temperatura en este otro punto. Para eso mira, coja un termómetro y mida. Entonces, si son diferentes, y acá la temperatura vale 13,2, está haciendo frío, y acá 13,1, entonces ¿a cuál le hago caso? ¿Hago un promedio o qué? Y si yo quiero la temperatura de todo el tablero, ¿qué hago? ¿Doy esta o doy otra que me dé en otro punto? ¿Qué hace uno? ¿O hago un promedio de ellas? ¿Será que hago un promedio? No. Cuando uno mide la temperatura supuestamente de un sistema o de un objeto, está asumiendo que la temperatura es la misma en todos los puntos, algo totalmente incorrecto. Mi señor padre por las noches o en las mañanas escucha las noticias y dice lo siguiente: ay, estamos a 13 grados, estamos a 24 grados, pero a mí no me parece, aquí está haciendo mucho frío. Y yo, lo que pasa es que usted está considerando que la temperatura que hay allá es la misma temperatura que hay acá. Punto 1, que no es correcto. Punto 2, el termómetro que ellos tienen allá lo pueden tener a una altura diferente a la que estamos nosotros, y la altura a la que estén influye en la temperatura que ellos puedan registrar, incluso en la temperatura que tienen adentro. Hace un tiempo, no, tampoco mucho, cuando uno iba por ciertas glorietas, uno iba en Medellín por ciertas glorietas, encontraba en ellas una torre grande donde había un reloj, o sea, era un reloj digital, eran bombillitos digital, un reloj y un mensaje, y a veces mostraban la temperatura. Entonces decía, la temperatura ahí es de 20 grados centígrados. La temperatura en ese punto, en esos pequeños alrededores, no en todo el lugar completo. Sobre todo si es un lugar abierto, la temperatura no va a ser la misma en un punto que en otro. Si yo mido la temperatura en estos dos puntos y soy muy estricto, me voy a dar cuenta que la temperatura varía levemente. Si voy a tomar no entre estos dos puntos, sino entre este punto y uno en el otro piso de la casa, pues evidentemente va a haber una variación. Y si no lo hago entre este punto y el punto que hay allá en la temperatura, donde estoy midiendo la temperatura en la casa, sino que lo estoy tomando entre este punto y otro punto
de la superficie de un transbordador, que es muchísimo más grande que mi casa, evidentemente van a ver, por simples diferencias de los materiales, del lugar, el contexto en el que está, el contorno, el ambiente en el que está, diferencias de temperatura. Por eso entonces decimos que la temperatura es una variable puntual. Depende de dónde la esté midiendo, de dónde esté ubicado. Lo mismo pasa con la presión. Depende de dónde esté yo ubicado. Pregunta, muchachos. ¿Dudas? El epsilon es la trayectoria libre media o el mean free path. Se llama mean, yo lo voy a escribir por acá. Mean free path o trayectoria libre media, que con algunas cantidades de cuántica se pueden determinar para ciertos sistemas. Trayectoria libre media. Intensivas, no depende de la masa o del tamaño. Correcto, José Alejandro, evidentemente. Ese sería el nombre técnico, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Partiendo de ese par de variables, podemos entonces pensar hacia dónde vamos. Vamos o queremos llegar a un punto en el que en una combustión, en una cámara de combustión de un cohete, siendo esta la cámara de combustión del cohete, esta sería la tobera. En esta cámara de combustión yo pueda determinar la temperatura en varios puntos. ¿Por qué? Porque determinar la temperatura en varios puntos me permite a mí controlar la combustión. Y no solamente la temperatura, sino también la presión. Y no solamente eso, en el perfil alar de las alas del transbordador, en el borde de ataque, necesito saber cuál es la presión y la temperatura. Por esa misma razón es que comenzamos con estas variables. Listo, muchachos. ¿Más preguntas? Tenemos todavía tiempo de resolverlas. Vale. Muy bien. Decimos entonces lo siguiente. La ecuación básica de la presión va a relacionarse, dependiendo de con qué variables, con otras cantidades físicas. En particular, para poder saber con qué está relacionada la presión, debo recordar que la presión tiene dimensiones de fuerza por unidad de área. Es decir, dimensiones de fuerza por dividido dimensiones de área. Es decir, Newton sobre metro cuadrado. Si yo analizo eso, puedo saber que Newton tiene que ver con masa y con aceleración. La pregunta es, ¿la masa de quién y la aceleración de quién? ¿A qué voy con eso? Voy a lo siguiente. Si yo voy a considerar la presión que ejerce el aire cuando llega al borde de ataque, este es el borde de ataque, la parte delantera de un ala, eso se llama un perfil alar. La presión que ocurre en el borde de ataque pues va a depender de alguna cosa, de una fuerza, pero una fuerza que ejerce ¿quién? Una masa que tiene una aceleración. ¿Cuál masa? ¿La masa del perfil o la masa de qué? ¿De qué clase de masa estoy hablando ahí? ¿O de qué hablo al referirme a la palabra masa? Es una buena pregunta. De las partículas que chocan, correcto. La masa de las partículas que chocan. En fluidos, estrictamente hablando, dependiendo del enfoque, no analizamos lo que se llama la masa como tal, sino algunas características que me responden por el momento lineal. Y esas características van a estar relacionadas con
el tipo de movimiento de las partículas, el tipo de fluido y el tipo de análisis que yo haga. Uno puede hacer análisis de varias clases, lo que se llama un análisis microscópico, uno macroscópico y otro que puede ser ya mucho más molecular. Entonces tengo el microscópico y uno molecular. El macroscópico y el microscópico son análisis que se hacen en lo que se llaman fenómenos de transporte. En el listado de referencias hay un libro que se llama Bird como pájaro, Bird, y ese Bird es un libro muy bueno. Algunos le dicen que un nivel de pronto de posgrado, pero es un libro muy bueno para analizar lo que se llama fenómenos de transporte. Hay otro de un señor Thomson que se llama Introduction to Transport Phenomena, introducción a fenómenos de transporte, que tiene que ver con eso. Sin embargo, cualquier libro muy bueno, como pues que sea de fluidos, les puede servir, como por ejemplo un Yunus Engel, les puede servir, les puede nombrar todo este tipo de cosas de fenómenos de transporte. Análisis macroscópico y microscópico. El análisis molecular hace parte de otra rama de la física, de la fisicoquímica, que no vamos a analizar en este caso todavía. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que se llama la gravedad específica y peso específico. Gravedad específica y peso específico. Son dos definiciones que se utilizan mucho en fluidos. Las voy a dar simplemente como definiciones así, digámoslo así, básicas, pero no me interesa ahondar en ellas porque es para hacer comentarios acerca de algunas tablas de fluidos. El peso específico es el peso del sistema por unidad de volumen. Cuando se habla de específico, se habla por unidad de volumen, al menos de las variables fluidodinámicas. Si usted se da cuenta, acá analizando, masa dividido volumen por gravedad le da ¿qué? Densidad por gravedad. Es decir, que el peso específico es simplemente la multiplicación de la densidad por la aceleración gravitacional. Este tipo de cantidades son muy útiles en la hidroestática. La hidroestática es la parte de los fluidos, o la fluidoestática, la parte de los fluidos que analiza los líquidos en reposo. Muy bien. Continuemos con otro de los conceptos. El gas ideal, concepto de gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es un gas a baja temperatura, o que puede más bien comportarse. Un gas, se comporta como gas ideal a alta temperatura y baja presión. O aquel gas que cumple la ecuación simplemente. Yo tenía una estudiante que decía, muy gracioso, pájaros volando igual al número de ratones trotando. Hay un profe que decía policía vial no regula tránsito. Hay muchas maneras de decirlo, dígalo como quiera. Pájaros volando igual al número de, no sé, lo que quiera, de rocas, qué sé yo. Yo prefiero decir presión por volumen igual al número de moles por constante de gases ideales por la temperatura. Pavo ratón, sí, pavo ratón, como lo quiera llamar. A eso se le llama un gas ideal. No era pavo igual a ratón, también vea, pavo igual a ratón, me parece. Pues este es un ratón que está en el norte. Es un ratón que está en el norte. ¿Sí o no? Te digo que es una R. Verán, R es la constante de gases ideales. Listo. La constante de gases ideales. La constante de gases ideales tiene un valor en el sistema internacional de 8,314 mol sobre Kelvin litro. ¿Listo? Mol sobre Kelvin litro. Pilas con este detalle. Usted puede utilizar la ecuación de gas ideal para analizar la combustión o lo que le ocurre a una estrella, precisamente en términos de los gases que puede tener ella.
y es llegar a una relación del siguiente estilo: la presión es igual a la densidad por la constante de gases ideales por la temperatura dividido la masa molar, donde esta masa molar es la masa por unidad de mol de la especie. Por ejemplo, si usted tiene acá nitrógeno molecular, el nitrógeno tiene una masa molar de... eso sí, qué pena, gracias. Yo aquí le escribí otra cosa, qué pena muchachos, qué vergüenza. Joule sobre mol Kelvin, no, yo qué escribí ahí, pensando en otra cosa, gracias, qué pena. Joule sobre mol Kelvin, correcto. El nitrógeno molecular tiene una masa de 14,01 gramos por cada mol. Qué vergüenza. Ok, si yo no tengo nitrógeno, este es el nitrógeno atómico. Si yo tengo dos átomos de nitrógeno, pues entonces no tendría 14, sino 28. 28 gramos por cada mol. 28 gramos por cada mol. Esta temperatura T, cuando aparece solita, es temperatura absoluta, o sea en Kelvin. La constante de gases ideal está en Joule sobre mol Kelvin, y la densidad en el sistema internacional la tendría en kilogramos sobre metro cúbico. La presión daría ahí entonces en pascales. Hay un ejemplo que me parece interesante, y es el siguiente. Si quieren lo dicto para que lo trabajen, pero es un ejemplo utilizando estas cantidades físicas. Dice, calcular el número de moles. Vamos a tener algunos ejemplos así en clase. Calcular el número de moles de un gas a 2,3 atmósferas que está a 100 grados centígrados y ocupa un volumen de 350 mililitros. Punto. Tenemos a la mano 0,105 gramos de ese gas. ¿De qué color es el gas? No, mentira, está bien. Perfecto. ¿De qué color son las medias del que resuelve el ejercicio? No, ok. ¿Cuánto? Dicen 0,105 gramos del gas. 0,105 gramos. 0,105 gramos. Esa es la masa que tenemos del gas.